En conversación con nuestro director Juan Roberto Vargas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló de los grandes retos durante el inicio de su administración: la gran batalla contra el delito, las obras inconclusas y la movilidad de la capital. Aquí está la conversación. Al alcalde Carlos Fernando Galán el cargo lo recibió con varios incendios, con emergencias y con herencias muy incómodas. Los incendios fueron de verdad. Tuvimos que enfrentar primero los incendios y ahí hemos trabajado para que las próximas temporadas estemos mejor preparados para enfrentar esos retos de incendios forestales. Las emergencias pasadas por agua, o mejor, por escasez de agua. Vimos cómo cayó rápidamente el nivel de los embalses a un nivel que nunca había estado históricamente, ¿no? Nunca el nivel de los embalses en Bogotá había estado en lo que llegó desde que se construyeron. Y las herencias incómodas en las calles. Fue el comienzo agitado de una administración que llegó con una meta clara: devolverle a Bogotá la seguridad que tanto hoy pide y que tanta falta hace. A su plan de desarrollo lo llamó Bogotá Camina Segura. Yo sabía desde el primer día que el reto tal vez más complejo era la seguridad. Lo sabíamos inclusive desde el proceso electoral, porque Tema de campaña. sabíamos en campaña que la gente nos mencionaba en todas partes que el problema más complejo era la seguridad. Lo que más inquietaba a los ciudadanos, y aún hoy, es la seguridad. Encontramos una ciudad en cierta forma como desorganizada en la política de seguridad, cada actor por su lado, por un lado fiscalía, por otro lado alcaldía, policía, ejército, no había una coordinación, y en medio de esa descoordinación la ciudadanía, comercios, juntas de acción comunal, pues un poco huérfanas, sin saber qué hacer. Entonces empezamos a organizar eso, tuvimos una racha compleja en las primeras semanas del año, enero, febrero. También se propuso organizar una ciudad que está patas arriba por una infinidad de obras que comenzaron en la anterior administración, pero que hoy son su responsabilidad. La viga lanzadora está en proceso. Pero vamos por partes. Arrancamos este diálogo y este recorrido con el alcalde de la capital del país, con el asunto que aterra hoy a los bogotanos. 8 de cada 10 ciudadanos dice, según la encuesta Inbamer, sentirse inseguro. Y no es para menos. Hay asaltos en plena calle, a plena luz del día, en restaurantes, en garajes, en los buses. Galán pone la cara y dice que está haciendo hasta lo imposible por frenar a la delincuencia, pero tiene claro que es una guerra bastante cuesta arriba. La política de seguridad requiere de organizarse, de definir prioridades. Hemos logrado tener resultados en el sistema de transporte, una reducción significativa, más del 40% de hurtos en Transmilenio, más del 30% en el SITP, reducción de hurto a comercio, reducción de hurto a personas en bicicleta. El tema de bicicleta también se ha reducido el hurto, no lo suficiente, hay que decir, tenemos que avanzar mucho más. ¿Qué nos ha subido? La extorsión. Está creciendo y hay que entender cómo está funcionando ese fenómeno. Muchas veces la afectación que hay a los grupos ilegales que se dedican al narcotráfico los obliga a buscar otras fuentes de ingresos. Y ahí encuentran en la extorsión una fuente. Fueron a Bogotá y las otras ciudades como la fuente de esa plata. Ahora, en la extorsión, en algunos casos hay organizaciones criminales que tienen capacidad de producir realmente, materializar la amenaza. Otros utilizan el nombre de una organización conocida y se presentan con un panfleto que realmente no es la organización criminal que dicen representar, y eso genera miedo. El ciudadano no sabe, bueno, realmente... Si a mí me llega un papel y a mí no me interesa. Entonces, por eso tenemos que fortalecer los mecanismos de denuncia, y ahí estamos trabajando en eso. Galán nos dice entender la magnitud del reto y en sus sumas y restas nos asegura que le va a meter mucha energía y mucha plata a la seguridad de la ciudad, porque es consciente de que sin recursos no puede dotar a la capital de herramientas. Van a ser 3.5 billones de pesos. ¿Cuánto habitualmente le metían? O le invertían, perdón. Es un aumento de 65% comparado con el periodo anterior. Entonces creemos que esa prioridad pues tiene que, digamos, estar representada en recursos concretos, recursos que van a ir destinados a mejorar las capacidades de la ciudad, a mejorar la tecnología, a mejorar el apoyo que se da, porque creemos que hay que conformar redes de apoyo con taxistas, con comerciantes, con juntas de acción comunal, con todos los actores que en cierta forma nos pueden ayudar a cerrarle la puerta a un tejido que permita cerrarle la puerta a los delincuentes en Bogotá. Entonces, para mí esto es una prioridad. Creo que hemos tenido resultados importantes, pero insuficientes. Tenemos que seguir trabajando en esto. Nos vamos a otro punto de Bogotá. Esta vez escogemos un sitio que bien podría ser símbolo del otro gran chicharrón al que Galán se enfrenta como alcalde. La ciudadanía en Bogotá yo creo que
apoya las obras, le gusta que se hagan obras, quieren las obras, pero quiere que se hagan bien en el tiempo estipulado, en el costo que estaba estipulado inicialmente. Entonces, esto hace parte del ejercicio de recuperar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad encargada de hacer obras, es poner orden, sancionar a quien haya que sancionar y también asumir la responsabilidad por la falta de coordinación. La ciudad está en obra, como tantas veces lo hablamos con su antecesora, pero ahora vienen más. Esto, asegura Galán, es el comienzo. Está en obra y va a estar cada vez más en obra. Yo, en los cálculos que hicimos para el pico y placa, por ejemplo, me informaron que en este momento tenemos 62 kilómetros de vías cerradas, intervenidas por obras, 62. Y la proyección de aquí a un año serán 164 kilómetros, casi 3 veces más. Eso es un reto complejo. Requerimos, por ejemplo, trabajar mucho en la operación del sistema de transporte público, mejorar la calidad, las frecuencias. Y una diferencia con su antecesora que para Galán es clave mencionar. Sí hay que hacer obras, pero no todas al tiempo. Bueno, eso es cierto. Digamos, y parte de la decisión que tiene que ver con el corredor verde en la séptima, en el tramo sur, tiene que ver con eso. Es que la séptima requiere una intervención, pero no se puede hacer al tiempo la Caracas con la séptima en obra. O sea, no podemos tener obra en las dos vías al tiempo, que son parte fundamental de las vías del corredor oriental de Bogotá. El tema inevitable en este punto es el del pico y placa. Esa medida que ya se enquistó en la vida de los bogotanos, pero del que hay mucha expectativa sobre si habrá o no que cambiarlo para hacer medianamente vivible el tráfico en una ciudad donde hay más carros, motos y bicicletas que vías. Yo consideraba que una alternativa era buscar la posibilidad de volverlo solamente en hora pico, como era antes. Sin embargo, en este momento cambiar ese punto de pico y placa es inviable por lo que le mencionaba. Tenemos hoy 62 kilómetros en obra y vamos a tener casi 3 veces más. Entonces, aumentar el parque automotor en este momento por cuenta de reducción de la restricción llevaría a una afectación mucho mayor en la movilidad en Bogotá. Entonces no podemos hacerlo. Entonces por ahora, además, con las restricciones que tenemos de agua, también no queremos generar una cantidad de restricciones a la gente, sino buscar mejor gestión del tráfico para que mejore la movilidad y cambios de comportamiento. Pero con la noticia de que no cambiará por ahora el pico y placa actual, Galán sí advierte a los bogotanos que comienza una guerra sin cuartel contra los que deciden parquearse donde quieren y a la hora que quieran. Tenemos que también hacer una guerra contra los mal parqueados, un cambio de comportamiento requiere esto también, porque la gente no puede seguir haciendo un poco lo que se le da la gana en la vía, parando donde quiere, parqueando donde quiere. Tenemos que cambiar esa mentalidad para garantizar que la ciudad se siga moviendo durante las obras. Entonces, vienen sacrificios, nos corresponde a nosotros tomar medidas en términos de los planes de mitigación, en términos de seguridad, pero tenemos que convocar a la ciudadanía para que nos ayude. La ciudadanía tiene que colaborar aquí en este proceso porque esto no se hace solamente con planes de manejo de tráfico, con vigilancia, sino se requiere cambios de comportamiento mientras que se cumple el fin de la obra y luego cuando entre en operación la obra también. La otra guerra que dice Galán que emprendió para mejorar la movilidad es contra los huecos. Por ejemplo, nosotros nos comprometimos con el IDU y la malla vial a tener una intervención de 451.000 metros de malla vial en Bogotá en los primeros 100 días del año. ¿Y lo lograron? Superamos. Ya, digamos, a finales de abril teníamos más de 620.000 metros cuadrados de intervención de malla vial. ¿Es qué? ¿Arreglar huecos, pavimentar? Arreglar huecos. Básicamente huecos. Arreglar huecos. Obviamente la malla vial de Bogotá requiere una inversión muchísimo mayor que esa, ese es un porcentaje pequeño, pero lo hicimos en obras principales, en vías principales, para marcar una diferencia en términos también de seguridad vial, porque un problema que tenemos en Bogotá es la accidentalidad vial, los muertos que se generan por cuenta del mal estado de la malla vial, motos particularmente. Pero para emprender todas estas obras y lograr el objetivo de modernizar a Bogotá, el alcalde Galán necesita plata. Presentó al Consejo hace algunas semanas un ambicioso plan de desarrollo para las obras, para el desarrollo social, para impulsar el empleo, para la seguridad. Pero advierte que no alcanza y por eso propone un par de sacrificios a los bogotanos. Hay la posibilidad de algo que han hecho otras ciudades y que existe en la norma como posibilidad de recoger recursos y es una tasa adicional al parqueo fuera de vía, a los parqueaderos. Eso se contempla, se está proponiendo, se va a discutir con el Consejo definirá si se puede o no. ¿Para qué? Eso será para invertir directamente en temas sociales. Y otra posibilidad que queremos que se discuta en el Consejo y que se analice es que hay ciudades como Medellín, como Cali, como Barranquilla, como Soacha, como Chía,
que cobran el alumbrado público. Es que estaba mirándolo aquí en el plan de desarrollo, también hay la posibilidad, lo planteamos. Bogotá no lo ha cobrado. ¿Y ese lo pagaríamos Bogotá qué? lo paga por el presupuesto, es decir, por impuestos la gente paga un impuesto si esa plata va del presupuesto de la ciudad a pagar al alumbrado público. Y la idea es, en ese plan de desarrollo es que... Todos, ¿Cómo? lo pagan otras ciudades. En la tarifa de energía se paga un componente, está calculado ahí por estratos eventualmente y por diferentes, parámetros. Carlos Fernando Galán se la pasa de obra en obra, va y viene por cada punto de la ciudad y en ese recorrido diario al que nos permitió acompañarlo, llegamos ahora a la obra clave. Estamos en Kennedy, estamos al lado del Parque Gibraltar, el patio taller del metro está al otro lado de este parque ya en Bosa y estamos avanzando en este proyecto. Yo quería mostrarle también cómo ya la obra del metro entró a la ciudad. Nosotros recibimos la obra más o menos el proyecto en un 28%, un poco más de 28%, ya va en 33.35% en este momento y ya empezó a salir la obra efectivamente visible de lo que era el patio taller. Cuando usted recibió la alcaldía dijo, mire, la recibí, hablo del metro con un pequeño retraso. Hoy me dice que cómo va la obra, cómo la han avanzado en estos más de ya 100 días de gobierno. Pues bueno, tiene diferentes elementos en la obra, entonces, y el proyecto metro. Por ejemplo, tenemos un avance muy significativo en lo que tiene que ver con lo que estaba mencionando yo, los apoyos, el avance en las columnas, lo que es el patio taller. Y otra cosa importante, Juan Roberto, es que estamos avanzando en los metros, en los trenes. Los trenes en China están avanzando de manera significativa, están adelantados. ¿Cómo están avanzando? ¿Los están ensamblando ya? Sí, van a estar listos el primer semestre del año entrante algunos, vamos a traerlos porque en un año y medio, un poco más, tendremos ya 5.7 kilómetros de viaducto completamente listo aquí, en menos de ¿En año y medio? Sí, 5.7 kilómetros y ahí tendremos los trenes dando vueltas en pruebas. La gente va a ver trenes en Bogotá dando vueltas en pruebas en este tramo. Hay otros atrasos que tenemos que revisar. Nosotros, por ejemplo, la obra La 72 con Caracas tiene un atraso significativo. ¿Cuándo empiezan a operar, según el cronograma establecido, los trenes y esta primera línea? En el segundo semestre del 2027 tiene que estar listo todo el viaducto, que son 24 kilómetros, un poco más. De la primera línea. 16 estaciones. Y en ese semestre, segundo semestre del 2027, la gente va a ver trenes recorriendo todo el viaducto en pruebas. Tienen que hacer más de 2.500 kilómetros de pruebas los trenes para poder entrar a operar y la meta es que entren a operar en el primer trimestre del 2028. Ya no están en la alcaldía, será el siguiente alcalde o alcaldesa al que le corresponda abrir la operación comercial del metro, pero la responsabilidad nuestra es entregarlo terminado. Pero como estos casos tienen también un enorme componente político, a Galán había que preguntarle por sus detractores, muchos de ellos concejales, que aseguran que Galán ha engordado en unos casos y mantenido en otros una abultada nómina de contratos directos. Lo que pasa es que aquí hay que entender cómo funciona la administración pública. Nosotros llegamos y una prioridad que yo le dije a todo el equipo es tenemos que lograr que la ciudad siga operando y funcionando. Aquí no se puede paralizar la administración pública, la gente está exigiendo que demos resultados rápido. Y por eso al inicio se requiere la contratación de mucho personal que se hace vía prestación de servicios para que pueda seguir operando. Por ejemplo, integración social es un sector importante que tiene muchas personas que trabajan vía prestación de servicios. ¿Tiene que renovarles el contrato? Sí, es renovarles. Si usted, por ejemplo, si en 15 días no le renueva un número significativo o contrata 8.000 personas, puede parar la administración. ¿Le molesta, le da piquiña que esos mismos concejales de la oposición digan el alcalde tiene que reconocer que la continuidad de Claudia López? No, yo creo que no me molesta que digan eso porque no es cierto, digámoslo así. Yo lo que pasa es que creo que la administración tiene que tener unos procesos. Aquí no es que llega un gobierno y saca a todos los 70.000 funcionarios del distrito para afuera y dice, y ahora voy a contratar a mi gente. No, aquí hay gente buena que viene inclusive de administraciones anteriores que trabajaron con Petro, con Peñalosa, con Claudia. Entonces uno tiene que entrar a revisar y buscar que los mejores estén trabajando en los sectores. El recorrido termina en uno de los lugares que representan el gran reto que hoy tiene el alcalde de Bogotá, y ese es el de la escasez de agua con la que se encontró. Este es el sistema Chingaza, aquí estamos en San Rafael, arriba queda Chuza. Estos dos sumados surten tradicionalmente el 70% del agua que consumimos en Bogotá. Entonces nosotros desde que llegamos en enero vimos que el nivel estaba bajo y tomamos medidas. Empezamos a reducir lo que traíamos de este sistema a Bogotá y a ampliar lo que traíamos del norte, del río Bogotá, Tibitoc. Sin embargo, pues el nivel llegó
a pesar de esas medidas, a ser tan bajo que se requirió de la restricción. Galán se defiende y nos asegura que no hubo falta de gestión a su llegada al cargo para promover el ahorro de agua. Aquí en el embalse de San Rafael, uno de los que surte de agua a los 8 millones de bogotanos y a buena parte de la sabana, el alcalde hace otra vez el corte de cuentas. Ya completamos más de 3 semanas de restricción. La verdad ha funcionado la restricción. Le iba a preguntar, y por eso con la cabeza así, ¿ha funcionado? Nosotros pusimos unas metas, muchas metas, pero particularmente 2. Una, reducir a 15 metros cúbicos por segundo el consumo de agua en Bogotá. Es decir, logramos bajar más de 2 metros cúbicos o alrededor de 2 metros cúbicos por segundo el consumo de agua, lo cual era otra de las metas que teníamos. No lo suficiente, creemos que podemos avanzar más en eso. El problema no es un problema solamente de unas semanas, este es un problema de largo aliento. ¿Por qué? Porque la proyección para el año entrante del nivel de esos embalses ¿Es peor que este año? Que este año. Entonces, por esa razón tenemos que trabajar todo este año. ¿Por qué? ¿Por sequía? ¿Por otra vez fenómeno del Niño? Por seguramente sequía que habrá y además porque la proyección del fenómeno de la Niña en lo que es, digamos, la zona de estos embalses no es lo mismo que para Bogotá. Es que hay que entender que estos embalses, y particularmente Chuza, está ya en la cuenca, digamos, del lado de la Orinoquía, en cierta forma. Y en medio de este paisaje sabanero, a Galán le preguntamos por un asunto que parece molestarlo y mucho: su relación con el gobierno nacional, al que tiene de vecino en su oficina y del que hoy advierte le ha abierto varios frentes de batalla. A mí me preocupa un poco, sí, esa discusión que ha habido con Bogotá, un poco de entrar en muchos frentes a incidir en competencias o sin hacerlo con un diálogo adecuado con la ciudad. Bogotá tiene unas competencias, la ciudad, el gobierno distrital, tiene unas facultades y creo que la nación tiene que respetar eso, porque pues a ellos les corresponden ciertos temas, ciertos frentes, ciertos escenarios y niveles, y a nosotros otros, y en ese sentido nos corresponde respetar y hacer respetar eso. Y yo sí lo voy a hacer respetar, la autonomía de Bogotá se tiene que respetar. Este es el corte de cuentas del hombre que ocupa el segundo cargo más importante del país. Anda siempre así porque sabe que el reloj corre, que la paciencia de la gente se agota y que tiene claro que su llegada generó una gran expectativa que no quiere defraudar.